que este es otro causal, este numeral 21, es un causal similar al del 28, al del 18, donde se suprimió, ¿qué decía? Un inciso. Perdón, ¿qué decía el inciso último del 21 antes de la reforma de diciembre de 2016? De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copia a los interesados para que estos, de considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes. Y acá, 0. Es decir, lo eliminaron. Tendríamos entonces exactamente el mismo caso. ¿Qué sucedería si es que existe un acto de amojonamiento, de linderación por primera vez, y la parte no está de acuerdo? ¿Qué debo hacer? Y entonces voy a acudir a un juicio. Pero miren la circunstancia procesal que choca aquí. Se olvidaron al quitar esto, que cuando usted va al COGEP y ve cuáles son las causales por las cuales usted puede iniciar un juicio sumario, aparecen causas de amojonamiento, deslinde, cuando hay oposición. Eso dice el COGEP, cuando hay oposición. Claro, la oposición que estaba en el 21, en el último inciso, pues. La oposición que ya no dice. ¿Cuál vendría a ser la oposición entonces? La única oposición que podría existir es ir ante el juez a demandar. Pero no quiere decir que por eso se eliminó la atribución exclusiva del notario. Entonces se produce, miren este enredo procesal que se produce. La parte no va al notario, va a pedir la linderación al juez. Y le dice al juez, vengo donde usted a pedir la linderación. Y yo le digo, señor, un momento, usted tiene que ir al notario primero, porque es atribución exclusiva, no lo hace el juez, sino el notario, y solamente en caso de oposición ante el juez. Y él dice, como ya no hay oposición, voy directamente donde el juez. ¿Y quién le dijo eso? Es decir, y bueno, y el juez también dijo, sí, en verdad hay un vacío. Le digo, pero por muy vacío que exista, usted no puede decir que usted asume una competencia que la ley le está diciendo que es exclusiva del notario. Lo que sí entramos en un conflicto en cuándo se produce la oposición y ante quién. Lo que sí me queda claro es que el tema notarial, y que si yo tuviese que oponerme, el notario me dice, vea, no le acepto la oposición porque ya no está en el artículo 18, en el numeral 21, entonces vaya, quéjese con el juez. Y yo tengo que iniciar una demanda ante el juez, pero diciéndole que me opongo a la diligencia que se ha hecho ante el notario. Porque si no se trastoca todo. Dense cuenta lo peligroso que es hacer reformas legales sin darse cuenta que están concordadas con otra normativa. Eliminaron esto y se olvidaron de la palabra oposición que estaba incluida en la ley procesal y que obviamente hace referencia a lo que decía la ley notarial. Entonces, vamos a tener ciertos conflictos con las interpretaciones que puedan dar los jueces sobre hasta qué punto el notario, comillas, pierde poder para poder llevar este tipo de diligencias. Y digo entre comillas porque no, para mí no la ha perdido para nada. Ahora, hay notarios que me dicen, yo nunca hago esto, y si me piden yo no la hago, porque yo no estoy para hacer linderaciones ni nada. Bueno, pero habrá otros que consideren que sí, porque habrá otros notarios que no pueden tener la suerte que tendrán otros de poder decir que no, y necesitan del caso, porque es un ingreso lícito y legítimo, por supuesto. Así que a tomar en cuenta ese detalle. Bien, 23. Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia, según lo previsto en la ley, sin perjuicio de la atribución conferida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que si es que les da curiosidad, exactamente lo que dice es lo siguiente:
10. Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones. Numeral 10, el divorcio. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Paremos aquí en este primer inciso. Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, lo uno o lo otro, únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad. Yo no he visto en ninguna parte que diga cuando hay o no hay bienes. La única limitante es los hijos menores de edad. Obviamente, o bajo dependencia, porque pueden ser mayores de edad bajo dependencia, como hasta los 21 años, si es que no, los estudios no le permiten trabajar. Bien. ¿Qué sucede? Que hay notarios, pero hay abogados que sostienen que tiene que haber dos elementos: que no haya hijos menores de edad y que no haya bienes que liquidar. Eso no dice la normativa. La normativa no dice en ninguna parte eso, primero. Segundo, cuando existen menores de edad, tiene que irse al juez por un sencillo motivo. Ya hay que decidir sobre temas de curadores, visitas, alimentos. Y son detalles que el juez es el único que los puede decidir y no un funcionario notarial. En ese aspecto no hay, creo, mayor discusión. El siguiente inciso dice: para el efecto, las partes expresarán bajo juramento lo antes mencionado y su voluntad definitiva de disolver el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho según sea el caso. Muy bien. El notario mandará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia dentro de un plazo no mayor a 10 días, en el que las partes deberán ratificar de consumo, y aquí algunos abogados dicen de consumo, no de consumo, y de viva voz su voluntad de divorciarse o dar por terminada la unión de hecho. A ver, aquí un par de aclaraciones. Está bien, reconocen las firmas y rúbricas, fija fecha y hora para que tenga lugar la audiencia. Ya cambiaron a un plazo no mayor a 10 días. Antes se habían quedado aquí los 60 días colgados y se dio durante un tiempo la curiosa y simpática circunstancia de que divorciarse ante juez era más breve que divorciarse ante notario, porque el juez simplemente convocaba a la audiencia y si la audiencia todo estaba de acuerdo, salía usted divorciado en un mes y el otro estaba esperando 60 días solamente para convocar a la audiencia. Entonces se reformó y se puso dentro de un plazo no mayor a 10 días. Cuando dice un plazo no mayor a 10 días, ¿significa que tengo que esperar por lo menos un día? Hay notarios que dicen que sí, hay notarios que dicen que no. Y por eso es que hay notarios que el mismo día hacen la audiencia. Dice, si me demoré 2 horas, o si me demoré media hora, es menos que los 10 días. Es no mayor a 10 días. Yo tuve que llevar un divorcio ante una notaria amiga mía y me dijo, no, igual yo espero 24 horas. Oye, pues no lo vas a hacer regresar ya de una vez. No, yo espero 24 horas por cualquier cosa. Entonces son criterios de cada notario. La verdad es que sí, aunque no diría que es técnicamente ilegal, sí suena medio raro que sea el mismo momento todo, ¿no? Pero bueno, en verdad técnicamente no están violando la norma porque no es un plazo mayor a 10 días. Bien. Esto de viva voz, hay notarios que se lo toman a pecho, dice, pero dígalo fuerte, a viva voz, que son formulismos, son cosas, no diría que son atavismos ni cosas arcaicas, pero sí son cosas de hace mucho tiempo, estas expresiones de viva voz, ¿no? O sea, que se diga abiertamente en voz alta. El notario levantará un acta de la diligencia en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho, de la que debidamente protocolizada se entregará copias certificadas a las partes para la inscripción en el registro civil y cumplirá con la notificación dispuesta en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Hasta ahí no creo que tengamos mayor inconveniente. Los sistemas de correo y firma electrónica pueden utilizarse para notificación señalada en esta disposición. Muy bien. Los cónyuges o las personas en unión de hecho podrán comparecer directamente o a través de procuradores especiales. Si ellos no pueden por algún motivo, pues va el procurador. El notario tendrá entonces ahí sí
que asumir un papel de juez examinando que la procuración tenga todos los elementos que el Código Orgánico General de Procesos establece. Es decir, que contemple las atribuciones especiales del artículo 43 de ser necesario, ¿no? Obviamente pues hay estilos y estilos de procuraciones, hay más detalladas, hay más breves, bueno, ya eso es una cuestión. Mientras tenga lo necesario, si tiene más palabras o menos palabras, no le va a cambiar esa circunstancia. De no realizarse la audiencia en la fecha designada por el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del plazo de 5 días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, el notario archivará la petición. Por lo tanto, si es que le da 5 días adicionales y los señores van al día 6, el notario les va a decir: lo siento, porque ya no hay puesto que yo antedato, postdato, ya no, todo está registrado en el sistema. Y entonces, aunque el notario quiera, le va a decir: lo siento, volvamos a empezar, porque este trámite tengo que archivarlo, porque ya estamos en el día 6. Y a pesar de que le van a aplicar el típico ecuatorianismo de no sea malito, ayúdeme, el notario lamentablemente no va a poder, porque ya tiene registrada la fecha en que abrió el expediente. Esto está en un sistema, como ustedes lo saben más que yo, directamente con el Consejo Nacional de la Judicatura, y se va a meter en un lío. Por lo tanto, lamentablemente las partes tienen que estar conscientes que hay un término fatal que deben cumplir. A petición de las partes y de mutuo consentimiento, el notario en el mismo acto procederá a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas de este artículo. Bien. Si hay mutuo consentimiento, se procede, si no, juez. Ahora, si es medio confuso que diga: el notario procederá en el mismo acto a la liquidación de la sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas de este artículo, si la liquidación está en el siguiente numeral, que es el 23. Entonces no sé qué normas de este artículo, que es el 22, o se referirá al artículo 18, pero al numeral 23. Puede ser eso. Bien, vamos al numeral 23, que son las reglas de la liquidación. No se olviden, yo sé que lo saben, pero para estar tal vez en la costumbre de hablar con alumnos. Disolución es una cosa, queda lo que está disuelto, queda en comunidad. Habrá que liquidar qué es de cada persona, teóricamente 50-50, pues ya sabemos que a veces uno se lleva más que el otro y lo compensan con dinero efectivo, joyas que no existen, bueno, son trucos, pero 50-50, muy bien. La liquidación, si es de mutuo acuerdo, pues como todo lo que es mutuo acuerdo, pues camina sin problemas. Pero si no, hay que irse al juez, y esas demandas de liquidación contenciosas son bastante intensas, ¿no? Vamos al mundo del acuerdo de la liquidación, 23, numeral 23 del artículo 18. Proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal para este efecto, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil, los cónyuges o excónyuges o los convivientes vinculados al régimen de la unión de hecho, según el caso, podrán convenir mediante escritura pública, una vez disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado como consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la sociedad de bienes. Medio enredada la redacción. A ver, mucho ojo si es que ya se percataron o si es que recién ahorita caen en cuenta. ¿Qué significa esta frasecita? Sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil. Significa que a pesar de que es una atribución exclusiva, esta no es tan exclusiva. Es decir, la liquidación de la sociedad conyugal, aún bajo mutuo acuerdo, puede ser conocida bajo un juez. Yo les digo, me parecería que sí. Me parecería que sí. 23. Proceder a la liquidación. ¿A quién le están diciendo eso? Al notario, si es el enunciado, son atribuciones exclusivas de los notarios. Proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal para este efecto, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los jueces de lo civil. Y usted me va a decir: es que eso se puede referir a la liquidación contenciosa. No tendría por qué decirlo si ya estamos claros que ya se dijo anteriormente
que es cuando es de mutuo consentimiento, es el notario la liquidación. Así que, salvo que ustedes tengan otro criterio, yo creo que lo que aquí se estaba estableciendo era, se ha abierto esta puerta de que esta causal no quede tan exclusiva a los notarios. Este convenio se inscribirá en el registro de la propiedad correspondiente cuando la liquidación comprenda bienes inmuebles y en el registro mercantil cuando existieren bienes sujetos a este registro. Previamente a la inscripción, el notario, mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, ya vamos a aclarar esto, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes o de la unión de hecho para los efectos legales consiguientes. Primero, volvemos a hablar de periódico, no dice diario. El periódico es el género, diario es la especie, como la especie también es semanario, publicación bianual, bimensual, trimestral, etc. No nos compliquemos la vida, obviamente está hablando prácticamente de un diario, pero hay ciertos sitios en que al final es un semanario, se lea más que un diario, puede pasar. Dice de circulación nacional, no dice de mayor circulación. De circulación nacional puede ser de circulación pequeñita, pero se supone que la idea es que esta publicación es para los acreedores. Es para que haya eventuales acreedores que dicen, oye, ¿cómo va a liquidar si yo tengo una creencia contra la sociedad conyugal? Entonces, se puede considerar que puede haber un eventual perjuicio contra los acreedores si usted publica esto en un diario que nadie lee y en un tamaño muy pequeño. Es decir, nadie está diciendo que lo publique en una página completa en el universo, pero hay publicaciones ya estándar que ya las hemos visto muchas veces. Aquí mucho ojo o no olvidar que allá por el numeral, no lo tengo en este momento en la mano, pero uno de los primeros se establecía, ¿no?, la publicación de extractos cuando la ley así lo disponga. Si no me equivoco, aquí está, el numeral 8 del 18. Conferir extractos en los casos previstos en la ley. Este es el caso. Cuando usted publica, como notario, o manda a publicar en el periódico el aviso de los acreedores, eso es un extracto, donde dice, igual que los extractos que publican los jueces, que hay un trámite de los señores tales, que busca tal finalidad y que pues se pone en conocimiento del público. Es un extracto porque se puede publicar toda la diligencia por espacio y por costos. Y pues esperar que pase el término, y si no hay la oposición de ningún acreedor, que es el que se tendría que oponer, pues continuar el trámite. Transcurrido el término de 20 días desde la publicación y de no existir oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y dispondrá su inscripción en el registro correspondiente de los lugares en los que se hallarán los inmuebles y bienes objeto de la liquidación. De presentarse oposición, ahí queda, aquí no lo han excluido, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a los interesados para que estos, de considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes. He aquí otra variedad de oposición con otra variedad de trámite. Tenemos la oposición donde, recibida por el notario, la envía al juez. Tenemos la no oposición, es decir, ya el notario dice yo no recibo nada, y tenemos esta opción intermedia donde la oposición lo que conlleva es que el notario protocoliza, toma tu copia y anda a matarte ante el juez. Es otro procedimiento distinto. El notario simplemente le entrega las partes y dice vayan donde el juez. Hay diferentes procedimientos para la oposición, como estamos viendo a lo largo de este artículo. El 24, el numeral 24 establece autorizar la emancipación voluntaria del hijo adulto conforme lo previsto en el Código Civil, artículo 309. Para este efecto, los padres comparecerán ante el notario a dar fin a la patria potestad mediante declaración de voluntad que manifieste esta decisión, la que constará en escritura pública, donde además, aquí se habla de escritura pública, ojo, obligatoriedad, donde además se asentará la aceptación y consentimiento expreso del hijo a emanciparse, para que el hijo no diga, no papá, yo me confundí, no sabía que era esto, yo igual quiero que me des plata, sale aquí, ya te emancipaste.
A esta escritura pública se agregará como habilitantes los documentos de filiación e identidad respectivos y las declaraciones juramentadas de los testigos conformes y sin tacha. La tacha no es otra cosa que la oposición por la falta de idoneidad, que ya la analizamos anteriormente y que el notario tendrá que ver hasta dónde puede aplicarlo. Dos testigos conformes y sin tacha que abonen sobre la conveniencia o utilidad que percibiría el menor adulto con esta emancipación. Otra norma protectiva. Si yo me quiero emancipar, muy bien, te vas a independizar, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? O sea, no es cuestión de un capricho de un adolescente que quiera ir a decir esto, sino que tiene que haber algún tipo de sustento, ya sea porque tiene propiedades, porque tiene alguna actividad permitida por la ley que le haga producir, etcétera, ¿no? El notario dispondrá la publicación de la autorización por una sola vez en la prensa, cuya constancia de haberse publicado se incorporará en el protocolo, haya la constancia de la publicación, con lo cual integrará las copias respectivas para suscripción en los registros de la propiedad y mercantil del cantón en el que se hubiera hecho la emancipación. Porque no requiere mayor explicación, pero obviamente destacar, como ya lo hemos visto en un par de numerales anteriores, que la ley protege muchas veces al que considera más débil y está muy bien, así tiene que ser. 25. Tramitar la petición de declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal. Para el efecto se adjuntará la sentencia ejecutoriada. En el acta que establezca la interdicción se designará un curador. Aquí pues viene la aclaración, ¿no? Estamos hablando de sentencia ejecutoriada penal, y la sentencia ejecutoriada es aquella que ya no admite recurso alguno, que ya no es impugnable, o si lo quieren decir es inimpugnable. Por lo tanto, es un requisito muy claro que establece la ley para evitar aquel asunto de quebrar el principio de inocencia. Si la sentencia ya está ejecutoriada, ya no hay quien lo declare inocente, y por lo tanto, pues ya la justicia lo encontró culpable. Si la justicia se confundió, se equivocó, eso ya es otro asunto. Para el efecto se adjuntará la sentencia ejecutoriada. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién define que la sentencia está ejecutoriada? El notario va a pedirle, porque aquí no dice eso, aquí dice que se adjuntará la sentencia ejecutoriada. Pero si yo fuera notario, le dijera: a ver, tráigame una certificación o una providencia del juez en que diga que la sentencia se encuentra ejecutoriada. Yo como notario no me la jugaría haciendo un trámite de interdicción cuando no tengo la sentencia cuando tengo la sentencia en el poder, pero no tengo la constancia de que hay algún tipo de recurso que se pueda plantear. Porque siendo notario no tengo la obligación de saber de leyes penales necesariamente. Y yo no sé si haya, pues a la final, un recurso especial en el área penal de reposición, como se llame. Entonces es preferible que el notario se cure en salud, abra el paraguas y le diga: tráigame al juez, tráigame del juez una providencia actualizada que diga que la sentencia se encuentra ejecutoriada. Entonces usted puede tranquilamente avanzar con el trámite. El artículo 26 establece solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222 del Código Civil. A ver, el artículo 222 del Código Civil dice lo siguiente: la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. Muy bien. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. La Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en el artículo 59, dice: plazo para registro. La autoridad ante la cual se efectúe la unión de hecho tendrá la obligación de remitir para su registro ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en un plazo de 30 días y en las condiciones establecidas en esta ley y a las sanciones correspondientes de ese caso. A ver.
aquí hay un detalle que hay que analizar. Quedan 5. Bien. Dice aquí que solemniza la declaración sobre la existencia de la unión de hecho. El notario no va a constatar la unión de hecho porque no le puede constar. Va a solemnizar lo que las partes dicen que existe. Ahora, la unión de hecho no es verdad que se da por el transcurso de 2 años con las personas juntas. Eso decía alguna vez. Se dice ahora que eso es para probar su existencia, pero surge de inmediato. Por lo tanto, aunque suene absurdo, si 2 personas deciden ir a vivir juntas, 2 novios se deciden ir a vivir juntos, ya están en unión de hecho por el hecho de vivir juntos, así sea un día. Porque no hay norma que diga que la unión de hecho nace a los 2 años de unión. Les digo, si usted toma un código civil viejo va a encontrar eso, pero en los actuales no. Lo que va a encontrar es en el 223 que la solemnidad, pero dicho que para demostrar la existencia de la unión de hecho, usted requiere de que hayan pasado por lo menos 2 años. Pero si no hay ningún tipo de oposición, se presume su existencia desde el comienzo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se afirma, y el notario lo que hace simplemente es levantar el acta, que la protocoliza también, donde confiere a las partes las copias certificadas, y con lo tanto ellos ya con esa acta tienen solemnizada la existencia de la unión de hecho. Pero es una solemnidad que no implica que desde ahí se constituye. Es decir, nace ipso iure por la unión de las partes. El notario le da una formalidad. Pero si usted dice, formalizamos hoy, en el 25 de junio del 2017, pero venimos juntos desde el 12 de enero del 2014, bueno, pues, eso es lo que solemnizaron, esa declaración. Pero no es que la unión de hecho nace porque usted lo reconoce ante el notario, ha venido desde antes, lo cual puede traer otro tipo de discusiones ya en el área civil o procesal. De hecho ya las está trayendo, pero eso es otro asunto que se analizará en su momento. Lo importante es dejar constancia que lo que hace el notario es una simple solemnización de la declaración que hacen los convivientes de que están en unión de hecho. Y como ya se ha dicho antes, el notario no tiene por qué meterse en el fondo de la controversia o en el fondo de la declaración. Si ellos dicen eso, pues será su responsabilidad en lo que hayan afirmado. Sin olvidar que esto es exclusivamente para bueno, dicho que la unión de hecho se equipara absolutamente a un matrimonio en el tema patrimonial. Esa es la igualdad que existe entre las dos figuras, no otro tipo de efecto.